y un año más me acerco a presentarles la memoria de actividades del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León y la situación que ha presentado durante el pasado año 2022. Ya saben que la relación que hay que presentar en principio pues es un poco fría de números. Me imagino que les han facilitado para hacer más fácil el seguimiento, pero es mi obligación pues analizar estos datos que presentan un año más, en el año 2022, un ascenso en cuanto al número de asuntos registrados en los juzgados y tribunales de Castilla y León. Si en el año 2021 habíamos registrado un total de 275.411 asuntos, en el pasado año, el año 2022, los asuntos de los que conocieron los juzgados y tribunales del territorio ascendieron a 289.797. Por tanto, ingresaron casi 15.000 asuntos más que el año anterior, y no voy a pormenorizar porque lo tienen en el extracto que les han facilitado por órdenes jurisdiccionales, pero sí debo de recalcar que el orden jurisdiccional civil y el penal fueron los que más padecieron este incremento de asuntos. Los asuntos en trámite, que están en los juzgados y tribunales de nuestra comunidad, también han aumentado ligeramente el pasado año. Si al finalizar 2021 existían 118.000 asuntos, ahora existen 130.000. Pero es que el nivel de resolución también ha aumentado en el año 2022 en relación con el pasado año. Si los juzgados de Castilla y León resolvieron en el 2021 273.149 asuntos, este año 2022 se han resuelto más de 5.000 asuntos más que el pasado año. Se han resuelto 278.187 asuntos. Ello quiere decir que el índice de sentencias dictadas por los jueces de Castilla y León sigue ofreciendo unas medias muy altas. Este año de 355 sentencias por magistrado y año. Eso quiere decir que es casi una sentencia diaria durante todos los días del año. Y además, no son solo sentencias, como digo, las resoluciones de los jueces. Se han dictado 124.000 autos entre los 330 jueces que sirven en nuestro territorio. Por tanto, casi 10.000 autos más que el año anterior. 124.000 por 115.000 que se dictaron el pasado año 221. Y por tanto yo creo que de estos datos la conclusión que tenemos que extraer en principio es que existe una recuperación en cuanto a asuntos ingresados y asuntos resueltos tras esa situación excepcional que hemos vivido en los años 2020 y 2021, donde la pandemia padecida en todo el mundo pues supuso también una paralización casi total de la actividad judicial. Y para esto yo quiero recalcar que el trabajo que se ha hecho en los órganos judiciales ha sido verdaderamente responsable y verdaderamente serio. Para corroborar todo lo que les estoy diciendo, sirve de base el dato de que el Servicio de Inspección del Consejo General del Poder Judicial ha considerado insuficientes los órganos judiciales que existen en el territorio y ha avalado la creación de las plazas interesadas desde esta presidencia. Frente a ellas, que yo creo que vienen oscilando en torno a los 20 juzgados, los que entendemos necesarios para que el funcionamiento de la justicia en Castilla y León sea el adecuado, el Ministerio de Justicia el pasado año solamente creó 2 juzgados nuevos, el juzgado de lo social número 3 de Salamanca y el juzgado de lo social
número 2 de Segovia y una plaza en la Audiencia de León. Pero quiero recalcar que además de los 3 órganos que creó, los 2 juzgados de lo social, que son imprescindibles, que veníamos solicitándolos reiteradísimamente, el juzgado número 3 de lo social de Salamanca y el juzgado de lo social número 2 de Segovia, se crearon al finalizar el año 2022, pero no han logrado entrar en funcionamiento todavía por razones de infraestructura. El otro día asistían a la pomposa inauguración del edificio judicial de Segovia, que llevamos esperando 16 años y de cuya entrada en funcionamiento depende precisamente que comience a funcionar el juzgado social número 2 de Segovia, tan demandado y tan precisado, pero asistimos a un trampantojo, a un acto electoral, si me permiten, porque el juzgado, después de 16 años de pelear por él, ha sido inaugurado, pero no ha entrado en funcionamiento, situándose la entrada en funcionamiento, en principio por el Ministerio en el mes de octubre del presente año, pero sin que este tribunal tenga noticia concreta de cuándo va a ser realidad. Bien, la ausencia de atención por parte de quien debe de prestar los medios materiales y personales, que no es sino el Ministerio de Justicia, pues nos ha obligado a acudir a el sempiterno remedio del refuerzo de órganos judiciales. Yo les relaciono en el extracto que les hemos facilitado todos los órganos judiciales que hemos tenido que tener reforzados con jueces de apoyo, con jueces que duplicando su trabajo, además de atender su órgano judicial, han atendido a estas funciones de refuerzo por un poco de dinero más, y que gracias al esfuerzo de los funcionarios y de los jueces hemos logrado que no se colapse. Pongo de manifiesto, por ejemplo, la propia situación que sufre la sala de lo civil y penal del Tribunal Superior de Justicia, que tiene por misión conocer todos los procedimientos relativos a personas aforadas en el territorio, y que además conoce y resuelve de todos los recursos de apelación contra las sentencias dictadas por las 9 audiencias del territorio, que actualmente, tras la jubilación del magistrado autonómico en el mes de julio de 2021, como quiera que es una plaza de designación discrecional por parte del Consejo General del Poder Judicial y no poder afrontar el Consejo en nombramientos, pues está servida por quien les habla en la presidencia y por otro magistrado, y debemos de completar sala con una sustitución voluntaria llevada a cabo por la juez decana de Burgos, por Blanca Subiñas, que además de llevar el decanato de los juzgados, además de servir el juzgado de menores del que es titular, pues turna en régimen ordinario los asuntos en régimen de adscripción voluntaria con nosotros dos, para que la Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia pues pueda seguir funcionando. Durante el pasado 2022 esta presidencia giró 24 visitas de inspección a los juzgados y tribunales del territorio. Todavía los coletazos de la pandemia pues determinó que en algunos casos, además de estas 24 visitas giradas, pues se realizaran algunas tareas de inspección a través de los medios telemáticos de los que disponemos. Además, pues hemos tratado de volver a recuperar esa normalidad que teníamos con anterioridad a la pandemia. Hemos seguido en esa política de puertas abiertas en el tribunal. En el pasado mes de noviembre realizamos un desayuno informativo al que acudió el presidente emérito del Tribunal Constitucional, don Juan José González Rivas, y hemos reiniciado esos programas tan demandados por los colegios e institutos de Castilla y León, que son Educar en Justicia, y con el programa que hacemos con el Colegio de Periodistas de Castilla y León, Informar en Justicia. En definitiva, yo creo que los jueces y funcionarios
al servicio de la Administración de Justicia han seguido trabajando con rigor y con seriedad, pero yo debo de reconocer que la justicia en Castilla y León, que era un territorio privilegiado hace ahora 3 años, pues se ha puesto en parámetros similares al del resto del país. No funciona de la misma manera que hace 3 años. Debo de reconocer que la pandemia ha supuesto un punto de inflexión negativo para nosotros. Lógicamente se paralizó la actividad judicial, se hizo precisa un reajuste en las agendas judiciales y posteriormente, cuando estábamos recuperándonos, hemos padecido la huelga de los letrados de la Administración de Justicia a partir del 24 de enero pasado y durante más de 2 meses, que ha supuesto en muchas provincias, señaladamente en Valladolid, en León y en Segovia, no así en otras, como en Burgos, una práctica paralización de la actividad judicial. Y cuando la huelga de letrados de la Administración de Justicia ha concluido, pues el pasado día 17 ha comenzado una huelga de los funcionarios de la Administración de Justicia que va a conllevar nuevas suspensiones de vistas y de trámites judiciales en todos los juzgados y tribunales del territorio. Deberemos de esperar a que esta huelga finalice para evaluar los resultados dañosos. El que tenemos, que ahora mismo la foto fija que tenemos es la de la finalización de la huelga de los LAC, de los letrados de la Administración de Justicia, y de nada sirve el evaluar las consecuencias de esta huelga cuando la actividad judicial, en la mayor parte de los casos, va a seguir suspendida por mor de esta nueva protesta. Yo reclamaría al Gobierno de la Nación pues la inmediata solución de este conflicto para que los ciudadanos y los profesionales del derecho también, que también están sufriendo en sus propias carnes las consecuencias de estos conflictos, pues no se vean afectados en sus legítimas expectativas. Al margen de ello, pues hemos seguido padeciendo una serie de disfunciones derivadas de los medios materiales con los que trabajamos cada día. Es cierto que la implantación del expediente digital es una realidad y es una necesidad diaria en los juzgados y tribunales del territorio, que es pionero en muchos casos en este tipo de experiencias, pero yo creo que los instrumentos tecnológicos que son puestos a nuestra disposición debieran de estar verdaderamente a la altura de la realidad que ya vive la sociedad en el año 2023 y por tanto debe de hacerse un esfuerzo por parte del Ministerio de Justicia para ofrecer los programas más modernos y la tecnología más actualizada para que el trabajo de los jueces y de los funcionarios no se vea ralentizado con los problemas que cada día tenemos que afrontar con el simple hecho de iniciar el ordenador. En definitiva, yo concluyo, como cada año, haciendo, pese a todos los problemas que he puesto encima de la mesa, una valoración positiva del trabajo que se hace desde los juzgados y tribunales del territorio y diciéndoles que seguimos teniendo pues una ilusión terrible para cumplir con nuestro trabajo, para resolver los problemas de los ciudadanos y para conseguir que, pese a estas adversas circunstancias, el Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León y todas las audiencias y los juzgados que de él dependen sigan siendo un ejemplo en el contexto de la organización judicial española. Muchas gracias y quedo a la disposición de ustedes para responderles a todas las preguntas que quieran formular. Sí, ha hablado de la huelga de funcionarios, pero sí que me gustaría conocer su opinión sobre las reivindicaciones que han trasladado al Ministerio y cómo cree que está llevando el propio Ministerio estas negociaciones, tanto con ellos como con los letrados de la Administración de Justicia, que al final han terminado ambas en huelga. Mire, yo debo decir que todas las protestas
que se formulen en el ámbito de la justicia son pocas, porque tanto los jueces como todos los funcionarios al servicio de la Administración de Justicia están padeciendo unas condiciones de trabajo inferiores al resto de la Administración. No solamente hablamos de emolumentos retributivos, sino hablamos de condiciones de trabajo. Y pedimos desde hace muchísimos años unas condiciones de trabajo y unos instrumentos materiales y personales que sean suficientes, al menos, para desarrollar el trabajo que tenemos. Por tanto, yo creo que todas las reivindicaciones llevadas a cabo por el personal al servicio de la Administración de Justicia es justo. Y yo creo que el Gobierno debiera de entenderlo así, debiera de pensar que desde un punto de vista incluso retributivo se ha perdido una capacidad, no solamente una capacidad adquisitiva importante, porque esa es la que ha sufrido por la inflación todos los ciudadanos, hemos perdido una pérdida efectiva de salario desde el año 2004 hasta nuestros días. Y por tanto yo creo que por lo menos se debería adecuar los ingresos a esa pérdida que padecimos en los últimos 19 años. Por tanto, yo creo que todas las reivindicaciones son justas y son pocas. Lo que ha de hacer el Gobierno para evitar el perjuicio que esa legítima reivindicación conlleva es solucionar el conflicto de manera inmediata. De órganos judiciales y de algunos puestos vacantes, la creación de los tribunales de instancia, que parece que se vislumbra, no sé para qué fecha, ¿podría ser una solución o tampoco? Pero lo venimos reclamando desde hace 14 años, cuando ya se empezó a trabajar en el año 2010, creo que en la época del ministro Camaño y posteriormente en la época de Gallardón, con esos proyectos, nosotros desde aquí los reclamamos como imprescindibles. Es imprescindible una adecuación del mapa judicial español y, por supuesto, de la tercera pata de esa modificación judicial que se hizo con la entrada en funcionamiento de la nueva oficina judicial y del expediente digital. De nada sirve si todavía estamos padeciendo una organización judicial del siglo XIX, pero se lleva hablando 13 años de ese proyecto y lo que hace falta es que se concluya de una vez por todas. Hoy en el Congreso se modifica la ley del solo sí es sí. En Castilla y León, si no me equivoco, han sido 40 reducciones en el conjunto de la comunidad y 6 excarcelaciones. Le quiero hacer una doble pregunta. La primera es porque hay provincias en las que no ha habido ninguno y, por ejemplo, en Burgos estamos en 12 y 4. Esa es la primera. Y la segunda, ¿qué valoración hace de que se modifique una ley como la sedición en días y una ley como esta hayamos tardado meses? Con las consecuencias que está teniendo. Vamos a ver, la distinta importancia que en cuanto resolutiva que se ha tenido se ha padecido en unas provincias y en otras, pues no deja de ser consecuencia de la distinta incidencia o del distinto volumen de registro que padecen unas audiencias y otra. Indudablemente la audiencia de Burgos, la audiencia de Valladolid, la audiencia de León son audiencias que soportan un número muchísimo mayor de juicios penales y por tanto de casos como el que usted evidencia que otras audiencias del territorio y por tanto es lógico que en esas audiencias el volumen, el nivel de revisión de las sentencias dictadas en casos de delitos sexuales sea mayor que en otras. Eso está claro. Y en relación con la segunda pregunta, pues eso habría que preguntárselo a quien tiene la iniciativa legislativa, que es el Gobierno de la Nación, y a que tiene la capacidad legislativa, que es el Parlamento. Efectivamente, eso puede obedecer en el primer caso a intereses absolutamente políticos por exigencias de los socios del Gobierno y en este caso a lo mejor es que en el Gobierno de coalición no ha tenido las cosas muy claras o no ha podido llegar a acuerdos para modificar inmediatamente una ley que nunca debería de haber sido promulgada. Entonces, lo que sucede cuando se legisla por capricho político y sobre todo sin atender y despreciando el imprescindible consejo que a la hora de legislar ha de tener el Parlamento, que es el de los órganos consultivos de la Nación, el Consejo de Estado y el del Consejo General del Poder Judicial en aquellos proyectos que le afecten. El pasado mes de marzo, el magistrado Tomás Sánchez Puente
difundía a través de redes sociales, contaba que usted le había recomendado que escogiese una baja médica. ¿Qué le pareció lo que hizo este magistrado y si ha tenido oportunidad de hablar con él? Mire, no voy a hacer ninguna valoración de una conducta personal de un magistrado y no he vuelto a hablar con él. Efectivamente, es una persona que está disfrutando de una baja médica por las razones que él mismo ha apuntado en las redes sociales, y desde luego lo que hice con él es lo que procuro hacer con todos los compañeros del territorio cuando los veo en una situación personal difícil para afrontar su trabajo. En este caso eran más de 100 resoluciones pendientes, más de 100 sentencias pendientes, algunas de ellas con una antigüedad de más de un año, y por tanto yo advertí que debía de haber algún problema para llevar a cabo su trabajo. Por eso no hice más que aconsejarle lo que hago con todos los jueces del territorio. Aconsejarles que se cuiden personalmente para poder también cuidar su trabajo con posterioridad, y mientras tanto poner a una persona en el juzgado, a un juez sustituto, que pueda seguir sacando el trabajo sin menoscabo alguno de las expectativas legítimas de los ciudadanos, que son que le resuelvan su asunto en un plazo prudencial. Me parece que es lo razonable. Ha finalizado la investigación de la trama eólica después de 5 años. Se ha enviado la causa a la audiencia de Valladolid. Son muchos años de investigación. ¿En qué punto puede celebrarse el juicio? No sé si hay algo que pueda aportarnos. Evidentemente, yo entiendo que puede ser llamativo un plazo tan dilatado, pero hay que tener en cuenta que algunos procedimientos judiciales ofrecen una complejidad importantísima que hacen preciso no solamente el trabajo del juez, sino el trabajo de otros profesionales, peritos, etcétera, que auxilian al juez en su función. Y muchas veces, incluso por medios materiales, porque la gerencia territorial del Ministerio de Justicia no afronta el pago a los peritos judiciales con prontitud en los procesos penales, pues estos procesos se dilatan. Yo no quiero echar balones fuera, simplemente quiero abogar porque en muchos casos la complejidad económica y jurídica de los asuntos determina una indeseada dilación a la hora de resolverlos. Pero yo espero que el trabajo del juez de instrucción, como en todos los casos que ha llevado a cabo el juez número 4 de Valladolid, haya sido riguroso, y que la audiencia pueda afrontar la celebración, el enjuiciamiento y el fallo de ese proceso cuanto antes. Sí, volviendo a la ley solo sí es sí, ¿cómo valora que todavía hoy haya miembros del gobierno que estén poniendo, a la hora de hablar de las consecuencias de la aplicación de esa ley, sigan poniendo más el foco en lo que están haciendo los jueces que en la propia redacción o naturaleza de la propia? En fin, yo creo que son comentarios que se califican por sí mismos, porque los jueces lo único que están demostrando, y que han demostrado una vez más, es el rigor y la responsabilidad a la hora de trabajar. Nosotros mismos en la sala de lo civil y penal, que tenemos que afrontar muchos recursos de revisión de sentencias firmes, y tenemos que aplicar esa nueva ley en los recursos de apelación contra las sentencias de los que conocemos, pues tenemos que aplicar con rigor el texto más favorable al penado, que indudablemente es la Ley de Protección Integral de septiembre del año pasado. Pero lo único que hacemos los jueces es aplicar la ley. No podemos entrar a valorar el trabajo de los que la realizan, pero lo que no consiento son descalificaciones gratuitas por parte de quien tiene la responsabilidad del texto de esa norma. ¿Cree que con esta reforma ya se va a solucionar el problema definitivamente? Pues esta reforma nos abocará a nuevas revisiones, intuyo, y por tanto a un mayor trabajo para adecuar nuevamente la penología que contenga. Sí, le quería preguntar también con respecto a la huelga, si hay alguna estimación ya en el caso de Castilla y León, los juicios que se han visto obligados a suspenderse. No puedo hacer ninguna valoración de esa pregunta que me efectúa,
porque los datos de la huelga de funcionarios, al depender del Ministerio de Justicia, los tiene el Ministerio y no los conocemos con exactitud. Pero la de los letrados tampoco. Bueno, la huelga de los letrados ha concluido. Hemos podido hacer una apreciación muy por encima de los juicios que se han suspendido. Nosotros hemos contabilizado 6.600 juicios suspendidos en total, en todas las jurisdicciones. Y en relación con la huelga de los letrados, pues a salvo en la jurisdicción social, donde los nuevos señalamientos de los juicios que han tenido que ser suspendidos se van a ir en algunos casos a 2024, pues al concluir la huelga de letrados, los plazos más dilatados de nuevos señalamientos se iban a noviembre del presente año, lo cual, contando con la huelga, son plazos muchísimo más generosos y más cortos que los que se padecen en la mayor parte de órganos judiciales del resto del país. Algunas asociaciones de jueces ya han manifestado su intención de ir a la huelga si el 3 de mayo no se alcanza también un acuerdo con el Ministerio. ¿Es usted partidario de que los magistrados también...? Mire, yo estoy absolutamente a favor de todas las reivindicaciones hechas por las asociaciones, porque ya las he puesto de manifiesto. Hemos padecido una pérdida de poder salarial evidente desde hace casi 20 años, que se traduce en mucho dinero, dentro del poco que ganamos, en un porcentaje importante. Trabajamos con unas condiciones de medios manifiestamente mejorables y que en la mayoría de los casos tenemos que suplir con nuestro propio peculio. Y en tercer lugar, soportamos una carga de trabajo en todos los órganos del territorio muy superior a la que recomiendan la resolución conjunta del Ministerio de Justicia y del Consejo General del Poder Judicial. Por tanto, las reivindicaciones que haga la carrera judicial son absolutamente justas. Otra cosa es que algunos jueces seamos o no partidarios del mecanismo de la huelga como método de reivindicación. Y yo participo de la idea de que el Poder Judicial es un poder del Estado y como tal es complicado que se declare en huelga ante el propio Estado del que forma parte. Pero precisamente habría otros mecanismos de pretensión y sobre todo yo creo que la otra parte en la negociación, que es el Poder Ejecutivo, debiera de tomar muy buena nota de todas estas reflexiones para evitar al Poder Judicial esta situación. En cuanto a la creación de nuevas unidades judiciales, hace un mes más o menos el secretario de Estado de Justicia dijo que si Burgos solicitaba nuevas unidades, él informaría. Creo que se estaba refiriendo a la jurisdicción social. Él informaría a favor, dado que ustedes lo llevan solicitando 10 años, no sé si vamos a tener noticias próximamente y buenas para Burgos. Pues mire, concretamente en Burgos, nosotros estamos reclamando indudablemente un juzgado social más. Los juzgados de lo social de Burgos están padeciendo un volumen de registro de 1.300 asuntos por año, cada uno de los 3 juzgados, y efectivamente son juzgados que desde esta presidencia se tienen que tener reforzados continuamente por otros magistrados, para que se duplique el número de señalamientos y por tanto el número de resoluciones, y no se dilate la celebración de los juicios más allá de los 8 o 10 meses en los que están ahora, que ya son... es un lapso de tiempo muy superior al que a mí me gustaría que se diese respuesta, no solo en la jurisdicción social, que es efectivamente sensible para el ciudadano, sino en todas. Pero es que además en Burgos estamos reclamando desde hace muchísimos años el juzgado número 3 de Miranda de Ebro y el juzgado número 3 de Aranda de Duero, que están padeciendo problemas de volumen de registro porque están soportando un registro muy superior al que un juzgado de primera instancia de instrucción con la plantilla que se tiene en un pueblo pueda dar respuesta. Y estamos pidiendo una plaza de magistrado en la sección penal de la Audiencia que posibilite no solamente una
un alivio en la carga de trabajo para los 5 magistrados que existen, sino también la posibilidad de duplicar esa sala, creando dos secciones dentro de la misma, para evitar incluso las contaminaciones que sufren los magistrados a la hora de conocer de los recursos interlocutorios y que les priva posteriormente de conocer el recurso principal o el juicio principal por la imparcialidad el principio de imparcialidad del juez. Y que nos vemos obligados a suplir muchas veces llamando a magistrados de otras jurisdicciones. Por tanto, la creación de la 6ª plaza en la Audiencia Provincial de Burgos, como ha sucedido en la de León o como ha sucedido en la de Valladolid, donde existen 2 secciones penales, es una reivindicación absolutamente lógica que el Ministerio de Justicia no atiende de manera sistemática. ¿Y es optimista, dado que el secretario de Justicia dijo que sería... Mire, habrá que poner en funcionamiento los órganos que ya se han creado o que se dicen que se han creado, habrá que poner en marcha los edificios judiciales que ya se han inaugurado para que, y el Ministerio de Justicia tendrá que predicar más que dar trigo para que este presidente sea optimista en relación con las pretensiones que hacemos desde aquí. En cuanto puede que no sea el momento más adecuado, pero el presidente de la Audiencia Provincial de Ávila hoy está solicitando un expediente por parte del Consejo General del Poder Judicial. Yo no sé si tiene alguna opinión al respecto o qué valoración puede hacer. Pues la única valoración que tengo es que la denuncia que se formuló contra él, la triste denuncia que se formuló por parte de un compañero, ha sido archivada por el promotor de la acción disciplinaria, como no podía ser de otra manera, y hoy la Comisión Permanente del Consejo General del Poder Judicial ratificará el archivo de esa denuncia elevada por el promotor de la acción disciplinaria. Debo decir que desde que concurres a causa de posible incompatibilidad con su pareja, yo creo que debería de llevarse a revisión también los preceptos relativos de la Ley Orgánica del Poder Judicial que generan este tipo de incompatibilidades cuando existe una transparencia plena. Se modificaron las normas de reparto para que en los asuntos en los que intervenía su mujer pues no fueran resueltos por él, habida cuenta de que en la Audiencia Provincial de Ávila existen más de 3 magistrados y se puede formar sala con el resto. O sea que yo creo que deberíamos de adecuar a la realidad social una ley que quizás era apta para tiempos más pretéritos y sobre todo equiparar las situaciones en ciudades como Ávila y como Madrid. ¿Por qué la misma situación en una ciudad pequeña no es permitida y en una grande sí? Yo creo que mientras hay transparencia y no se intervenga en los asuntos en los que pueda existir una incompatibilidad, el problema no existe, como así ha dicho el promotor. Bueno, pues muchísimas gracias a todos y hasta la próxima.